Mi novia me pidió un tiempo para reconectarse consigo misma, pero yo ya sabía que usaría este tiempo para ver a su ex. ¿Qué tal, gente de Reddit? Antes de empezar quiero dejar algo claro, no escribo esto para que nadie me aplauda ni para que me digan que hice lo correcto. Lo escribo porque llevo semanas con esto dando vueltas en la cabeza y necesito sacarlo de alguna manera antes de que me consuma. Si alguien cree que me pasé de la raya en algún punto, que lo diga en los comentarios. Lo voy a leer. Pero para que cualquier opinión tenga valor real necesitan entender el contexto completo, porque sin contexto la historia suena de una manera y con contexto suena de otra completamente. Me llamo Sebastián, tengo 29 años, y soy electricista independiente desde los 24. Empecé trabajando para una empresa de instalaciones y con el tiempo me armé mi propia cartera de clientes entre residencias y pequeñas empresas de la ciudad. La mayor parte de mis jornadas las paso subido en escaleras revisando tableros eléctricos, trazando instalaciones nuevas, o diagnosticando por qué algo que debería funcionar no funciona como debería. Es un trabajo que exige una atención constante porque los errores en electricidad no son del tipo que uno puede ignorar o dejar para después, un cable conectado donde no corresponde, una protección mal dimensionada, un empalme que parece sólido pero no lo es, y las consecuencias pueden ser graves y rápidas. Eso me enseñó algo que no está en ningún manual específico, a ser metódico antes de actuar, a no apurarme cuando algo no cierra, a revisar 2 veces antes de dar cualquier paso que no tenga vuelta atrás fácil. Lo que tardé demasiado tiempo en entender fue que esa misma metodología que aplicaba de manera casi automática en el trabajo, no la estaba aplicando en mi vida personal con la misma consistencia. Cuando finalmente lo hice, el resultado fue exactamente lo que cuento aquí. Gabriela y yo estuvimos juntos 2 años y medio. Nos conocimos en el cumpleaños de un amigo en común, empezamos a salir un par de semanas después, y a los 2 meses ya estaba claro que era algo serio para los dos. Era diseñadora de interiores, trabajaba de manera freelance para varias inmobiliarias de la ciudad y a veces para particulares con proyectos de remodelación. Tenía siempre algo entre manos, siempre un proyecto nuevo que la entusiasmaba, siempre una idea que quería explorar y no podía esperar para empezar. Eso me atrajo al principio. La energía de alguien que está siempre en movimiento tiene algo que parece vitalidad cuando uno la mira desde afuera. Lo que tarda en verse es que a veces lo que parece dinamismo es en realidad una forma de inquietud. La incapacidad de quedarse en un lugar sin empezar a mirar si hay algo más interesante en otro lado. Esa distinción es difícil de hacer cuando uno está adentro de la situación y no quiere verla con claridad. Durante el primer año las cosas estuvieron bien en el sentido real de la palabra. No perfectas, ninguna relación lo es, pero bien. Nos llevábamos bien en la cotidianeidad, resolvíamos los conflictos sin que escalaran innecesariamente, teníamos proyectos en común que nos mantenían mirando en la misma dirección. Pasábamos los fines de semana de manera genuinamente agradable, sin necesitar planes elaborados para estar bien juntos. Era el tipo de relación que desde afuera y desde adentro parecía sólida. Durante el segundo año empezaron a aparecer cosas que yo catalogué en el momento como el desgaste natural de una relación que ya pasó la etapa inicial y busca su ritmo de largo plazo. Gabriela se ponía distante en ciertas semanas y después volvía como si ese periodo no hubiera pasado ni existido. Había noches donde estaba físicamente presente en el departamento pero mentalmente en otro lado completamente, y cuando yo le preguntaba qué le pasaba me decía que estaba cansada o estresada por trabajo y la conversación no llegaba a ningún lado concreto. Lo dejé pasar más veces de las que debería haber dejado pasar. Le busqué explicaciones razonables cuando la explicación correcta estaba disponible si hubiera querido mirarla. Lo que me convencí de creer durante esos meses fue que era una etapa, que todas las relaciones tienen periodos difíciles, que la distancia que sentía era parte del proceso normal de 2 personas que construyen una vida juntas y que van atravesando ciclos. Esa narrativa me resultaba cómoda porque no me exigía hacer nada incómodo, y la sostuve más tiempo del que era razonable sostenerla. En algún punto del segundo año, Rodrigo apareció en las conversaciones. Rodrigo era su exnovio de hacía 3 años. Gabriela lo mencionó por primera vez como alguien con quien había retomado contacto por razones de trabajo, aparentemente tenían proyectos en común o contactos en común en el rubro de diseño y arquitectura. Nunca me quedó del todo claro el detalle exacto. Lo mencionó de una manera que intentaba ser casual y que tenía exactamente el tono que tiene algo cuando alguien quiere que parezca casual y no lo es completamente. No hice ningún drama con eso. No soy de los que ponen condiciones sobre con quién puede hablar su pareja ni de los que hace escenas por nombres que aparecen en conversaciones. Simplemente lo registré. Lo guardé en ese lugar de la cabeza donde uno guarda las cosas que no terminan de encajar pero que todavía no son lo suficientemente concretas para actuar sobre ellas. Rodrigo siguió apareciendo en las conversaciones con una frecuencia que fue aumentando de manera gradual durante los meses siguientes.
A veces era un proyecto que Rodrigo le había mencionado. A veces era algo gracioso que Rodrigo había dicho en algún contexto. A veces era simplemente su nombre en medio de algo que no tenía ningún peso específico pero que estaba ahí, con la regularidad de algo que ocupa un espacio real en la vida de alguien. Seguí registrando y no dije nada, esperando que el patrón me dijera algo más concreto antes de actuar. El sábado de hace aproximadamente 3 meses, Gabriela me dijo que necesitaba hablar conmigo de algo importante. Esa frase, cuando alguien la dice con ese tono específico, ya es información antes de que empiece lo que viene después. Me senté frente a ella con la misma disposición con que me siento frente a un tablero que no arranca, sin anticipar el diagnóstico antes de escuchar al sistema, completamente listo para recibir lo que hay. Me dijo que se sentía abrumada, que llevaba semanas sintiéndose desconectada de sí misma, de sus objetivos, de lo que quería en la vida, que no era un problema conmigo en particular, que yo era una persona maravillosa y que lo que teníamos juntos era valioso, pero que necesitaba espacio para reconectarse consigo misma y entender qué era lo que quería realmente, que quería tomarse un tiempo. Escuché todo sin interrumpirla en ningún momento. Cuando terminó de hablar, le pregunté cuánto tiempo creía que necesitaba. Me dijo que no lo sabía con certeza, quizás unas semanas. Dependía de cómo se fuera sintiendo. Le pregunté si durante ese tiempo iba a tener contacto con Rodrigo. El cambio en su expresión duró menos de un segundo completo, pero fue completamente visible para alguien que estaba prestando atención de verdad. No fue dramático ni exagerado. Fue esa micro reacción que la gente tiene cuando escucha una pregunta que no esperaba y que les toca un punto que estaban manteniendo fuera del campo de visión del otro. Es algo que ocurre en el espacio de un parpadeo y que muchas personas no registran porque no están mirando con esa atención. Yo sí estaba mirando. Me dijo que no veía por qué Rodrigo tenía que ser parte de esa conversación, que él era un amigo y que no era relevante para lo que estaba planteando. Le dije que no había ninguna obligación de responder, que solo quería entender bien el contexto de lo que me estaba pidiendo. Me dijo que el tiempo que pedía era para ella y solo para ella, que esperaba que yo pudiera entender eso sin convertirlo en algo que no era. Le dije que lo entendía perfectamente, que si necesitaba ese espacio, que lo tomara, que yo iba a estar bien. Y ahí terminó la conversación. Gabriela se fue esa tarde con una maleta pequeña a lo de una amiga. Me dio un abrazo en la puerta y me dijo que me iba a escribir. La miré bajar las escaleras del edificio y subir al auto. Me quedé en la entrada hasta que dobló en la esquina y el auto desapareció. Después entré, cerré la puerta, me senté en el sillón y pensé durante un rato largo en lo que acababa de pasar. No era una situación que me hubiera llegado de sorpresa completa. Tenía demasiados datos previos acumulados durante meses. Lo que la conversación de esa tarde había hecho era darles un nombre oficial que antes no tenían, ordenarlos en un cuadro que ya estaba casi completo, y quitarme la posibilidad de seguir interpretándolos de la manera cómoda que los había interpretado hasta entonces. Lo que yo sabía, no por instinto sino por la acumulación de meses de observación específica y detallada, era lo siguiente: Gabriela no necesitaba tiempo para reconectarse consigo misma. Eso era el envoltorio que ella había elegido para la petición porque sonaba razonable y difícil de rechazar sin parecer controlador. Lo que realmente necesitaba era tiempo para estar con Rodrigo sin tener que mentirme de manera directa, sin cargar con el peso de una decisión activa que la obligara a enfrentarse a lo que estaba haciendo. Era la versión más conveniente de una ruptura parcial, pedirle al otro que aguante en pausa mientras una hace lo que quiere hacer, con la opción de volver si las cosas no resultan como se esperaba. El tiempo que me pedía no era honesto en su origen ni en su intención. Era una estrategia de salida con puerta de retorno. Lo que todavía no sabía con exactitud era el alcance completo de lo que había estado pasando antes de esa conversación. Eso lo fui entendiendo en los días que siguieron, mientras le daba el espacio que había pedido y usaba ese mismo tiempo de la manera que me correspondía usarlo. No entré en crisis. No le mandé mensajes preguntando cómo estaba ni con algún pretexto para mantener contacto. No llamé a nadie para ventilarlo esa noche. Le di exactamente el espacio que había pedido, de manera completa y sin interferencias visibles. Por fuera, todo completamente normal. Lo primero que hice fue hablar con Lucas, un amigo mío que había ido a la universidad con Rodrigo y que lo conocía bien de esa época. Lucas es de esas personas que no hacen preguntas innecesarias cuando alguien les pide algo concreto. Le pregunté directamente si sabía algo de la situación entre Rodrigo y Gabriela. Me dijo que sí, que había escuchado cosas, que Rodrigo llevaba varios meses intentando retomar algo con ella, que al principio Gabriela había mantenido la distancia, pero que en los últimos 2 o 3 meses la situación había cambiado notablemente, que había personas del círculo de Lucas que los habían visto juntos en un par de ocasiones en lugares que no eran los que uno esperaría de 2 personas que dicen ser solo contactos de trabajo.
Con eso no tenía una prueba formal que mostrara nada con certeza absoluta, pero tenía la confirmación sólida de que la lectura que yo había hecho de la situación era correcta, y que el tiempo que Gabriela me había pedido tenía un nombre propio que ninguno de los dos había dicho en voz alta durante esa conversación del sábado. Lo segundo que hice fue revisar algo que Gabriela no sabía que yo podía revisar. Meses atrás, cuando habíamos tenido un problema de conectividad en el departamento, yo había configurado el router nuevo. En ese proceso, que era un trabajo técnico completamente estándar, había tenido acceso a los registros de actividad de la red doméstica. Era información técnica de un sistema que yo había instalado y administraba, no nada privado en el sentido de mensajes o conversaciones específicas. Lo que esos registros mostraban era simplemente patrones de uso, qué dispositivos se conectaban, en qué horarios, con qué frecuencia. Lo que encontré cuando revisé esos registros con atención era un patrón de actividad nocturna que había cambiado de manera notable en los últimos meses. Horarios con uso intensivo de la red tarde en la noche, cuando yo ya estaba durmiendo, consistentes con conversaciones largas por aplicaciones de mensajería. El patrón había empezado aproximadamente en el mismo periodo en que Rodrigo había comenzado a aparecer en las conversaciones con mayor frecuencia. No me decía el contenido de nada. Me decía que había conversaciones que ocurrían de manera regular en horarios donde Gabriela calculaba que yo no estaba prestando atención. No guardé capturas de nada porque no era información que necesitara mostrarle a nadie. Era solo para mí, para completar el cuadro. Con eso el cuadro estaba completo. Durante los días siguientes continué con mi vida de manera completamente normal. Fui a los trabajos que tenía agendados, atendí a mis clientes con la misma atención de siempre, cobré 2 contratos que tenía pendientes, fui al gimnasio, comí con mi hermano el martes, hice la compra del supermercado el jueves. Gabriela me mandó un mensaje el segundo día que decía que estaba bien y que esperaba que yo también lo estuviera. Le respondí que sí, que todo bien, que tomara el tiempo que necesitara, breve y sin ninguna carga emocional visible en las palabras. Lo que sí hice en esos días, y que requirió pensar con cuidado antes de ejecutarlo, fue identificar qué opciones tenía disponibles de manera completamente legítima dado lo que sabía. Gabriela trabajaba de manera freelance para varias inmobiliarias, pero su cliente principal, el que le daba aproximadamente el 70% de sus ingresos mensuales, era una empresa mediana que estaba en un proceso de crecimiento. Yo conocía al gerente de operaciones de esa empresa porque el año anterior le había hecho un trabajo eléctrico importante durante una remodelación de sus oficinas. Era una relación profesional correcta, no de amistad pero sí de buen trato y contacto ocasional. Lo que ese gerente me había mencionado de pasada hacía varios meses, en una conversación que en ese momento no tenía ninguna relevancia particular para mí, era que la empresa estaba evaluando hacer cambios en la manera en que gestionaban el área de diseño, que el arreglo freelance que tenían era cómodo operativamente pero no les daba las garantías de continuidad y escala que necesitaban para los proyectos más grandes que tenían en carpeta, que estaban pensando seriamente en contratar a una firma de diseño con más estructura en lugar de continuar con una persona individual. Ese dato lo había guardado sin darle ninguna importancia. Ahora tenía una relevancia diferente. No hice nada activo para perjudicar a Gabriela en esa empresa. No llamé al gerente para decirle nada negativo sobre ella ni para influenciar ninguna decisión de manera deshonesta. Lo que hice fue algo mucho más simple y completamente legítimo. Le envié un mensaje recordándole que si en algún momento necesitaban asesoría eléctrica para los proyectos de remodelación que tenían en carpeta, que me tuviera en cuenta. Era el tipo de contacto profesional de mantenimiento que cualquier persona hace con sus clientes y contactos de manera rutinaria. En el intercambio que siguió, el gerente mencionó de manera completamente espontánea que estaban avanzando con los cambios que me había comentado antes, que probablemente terminarían el arreglo con la freelance que tenían actualmente y contratarían a una firma con más estructura para los proyectos que venían. Me preguntó si yo conocía alguna empresa de diseño de confianza que pudiera recomendarles. Le di 2 nombres de empresas que conocía de haber trabajado con ellas en proyectos anteriores. No mencioné a Gabriela en ningún momento de esa conversación en ningún sentido, ni positivo ni negativo. Eso fue todo lo que hice en esa dirección. El proceso que siguió fue decisión de la empresa, tomada con sus propios criterios y en sus propios tiempos. El viernes de esa semana Gabriela me llamó. Atendí con el mismo tono que usaría para cualquier llamada de trabajo ordinaria, sin ningún extra de carga emocional en la voz. Me dijo que quería verme, que necesitaba hablar. Le dije que claro, que nos veíamos el sábado si le parecía bien. Me dijo que sí. Cortamos sin mucho más. Esa noche estuve tranquilo. No porque no hubiera nada en la cabeza, sino porque el trabajo de pensar en lo que correspondía hacer ya estaba hecho y lo que venía el día siguiente era simplemente decirlo.
El sábado llegó a mi departamento con esa expresión que tienen las personas cuando vienen a una conversación que ya ensayaron pero que no les está resultando tan fácil de empezar como imaginaban cuando la practicaban en su cabeza. Esa mezcla de determinación preparada y de incomodidad real que se nota en la manera en que alguien entra a un espacio cuando sabe que lo que viene es difícil sin importar cómo salga. Se sentó en el sillón de siempre, tomó el vaso de agua que le serví, y miró la mesa unos segundos antes de empezar. Me dijo que había pensado mucho durante esa semana, que el tiempo que había pedido le había servido para tener claridad real sobre las cosas, que había llegado a la conclusión de que nuestra relación había llegado a un punto donde los dos necesitaban tomar caminos diferentes, que pensaba que yo era una buena persona y que lo que habíamos tenido había sido valioso, pero que ya no era lo que ninguno de los dos necesitaba. Lo dijo con un tono que había sido trabajado para sonar sereno y definitivo al mismo tiempo. Se notaba que le había dedicado tiempo a esa parte. Le pregunté, con el mismo tono de siempre, si había visto a Rodrigo durante esa semana. Pausa breve, más breve de lo que debería haber sido si la respuesta fuera simplemente sí o no. Me dijo que habían hablado, que Rodrigo era parte de lo que había tenido que procesar durante ese periodo. Le pregunté si habían hecho algo más que hablar. Me dijo que no podía reducir todo a esa pregunta, que era más complejo que eso, que había muchas cosas en juego que esa pregunta no capturaba. Le dije que la pregunta era bastante directa, que era sí o no. El silencio que siguió duró lo suficiente para hacer una respuesta por sí mismo antes de que dijera ninguna palabra. Me dijo finalmente que había pasado tiempo con Rodrigo, que había sido parte de su proceso de entender lo que quería, y que la conclusión a la que había llegado era que lo que quería no era continuar con nuestra relación. Le dije que lo entendía, que gracias por ser honesta, aunque llegara en ese orden y no en otro, que podíamos hablar de los detalles prácticos de la separación cuando quisiera. Gabriela no supo muy bien cómo procesar esa respuesta. Lo noté en la manera en que me miró durante unos segundos sin decir nada, como recalibrando lo que esperaba que pasara después. Creo que había llegado preparada para alguna versión de una escena, un reclamo sostenido, una discusión que se extendiera, algo que tuviera la textura emocional que normalmente tienen estas conversaciones cuando hay dolor real de por medio. No le di ninguna de esas cosas porque no eran lo que yo tenía disponible en ese momento. El dolor existía, pero estaba en un lugar donde no podía conducir la conversación hacia ningún lugar útil. Le pregunté cuándo le venía bien pasar a retirar sus cosas del departamento. Me dijo que el próximo fin de semana sí podía ser. Le dije que perfecto, que me avisara la hora y me aseguraba de estar. Se fue media hora después con una expresión que no era la que uno tiene cuando sale de una conversación que resultó como quería. Era la expresión de alguien que llegó con un guión y encontró que el otro no lo siguió por ninguno de los lados que había anticipado. Esa noche dormí bien, no porque no hubiera nada que procesar, porque había bastante, sino porque hay una diferencia enorme entre el dolor de una situación concreta y la angustia de la incertidumbre. La incertidumbre ya no existía. El dolor tenía nombre y contorno definido, y eso lo hace manejable de una manera que la incertidumbre nunca lo es. Lo que pasó en los meses siguientes es lo que cuento a continuación. Si alguien quiere dar su perspectiva sobre alguna parte de cómo manejé esto, o cree que me equivoqué en algo específico, que lo deje en los comentarios. En serio lo voy a leer todo. Primera actualización. 3 semanas después de que Gabriela retiró sus cosas del departamento. La retirada en sí fue sin mayor drama. Llegó con una amiga un sábado por la mañana, yo había organizado las cosas de manera que el proceso fuera lo más ordenado posible, y en menos de 2 horas habían cargado todo en el auto. Nos dimos la mano al salir, que fue el gesto más extraño y al mismo tiempo más apropiado dado el contexto. Después cerré la puerta y el departamento quedó como había estado antes de que ella entrara en mi vida, que no es exactamente tristeza pero tampoco es solo alivio. Es algo más específico que no tiene nombre exacto. Lo primero que pasó en esas semanas, y que no fue algo que yo busqué activamente sino que llegó como consecuencia de procesos que ya estaban en movimiento antes de que yo hiciera nada, fue que la empresa donde Gabriela tenía su principal cliente tomó la decisión de terminar el contrato freelance con ella y contratar a una firma más grande. El gerente me llamó esa semana para un asunto completamente separado, un presupuesto para un trabajo nuevo que querían hacer. Al final de esa conversación, como dato de contexto, me mencionó que habían cerrado el proceso con su diseñadora anterior tal como habían planeado, que la transición había sido ordenada, que estaban conformes con la decisión. No le pregunté ningún detalle adicional, no era necesario. Lo que supe por canales indirectos fue que esa pérdida representaba una parte muy considerable de los ingresos mensuales de Gabriela.
que estaba en proceso de buscar cómo reemplazar ese volumen de trabajo de manera urgente, porque los ingresos de los otros clientes no cubrían los gastos fijos que tenía, que la situación económica se había complicado de manera bastante rápida una vez que ese cliente salió del cuadro. Rodrigo, el protagonista invisible de esta historia, duró aproximadamente 4 semanas después de que Gabriela decidió terminar nuestra relación. Lo que supe fue que la cosa entre ellos no llegó a ningún lugar real, que fue de esas situaciones donde la fantasía de lo que uno quiere durante meses resulta ser considerablemente más atractiva que la realidad de lo que se obtiene cuando finalmente lo tiene. Sin más drama que eso, simplemente no resultó. No sentí satisfacción con eso. Lo registré como dato de contexto y seguí con mi semana. Segunda actualización. 2 meses desde la separación. Algo que no había planificado pero que llegó de todas formas. Una de las otras inmobiliarias con las que Gabriela trabajaba, una empresa más pequeña con quien yo también tenía relación profesional por trabajos anteriores, me contactó preguntando si conocía a alguien confiable para un proyecto de remodelación eléctrica. En el transcurso de esa conversación, el nombre de Gabriela salió de manera indirecta. El contacto me dijo que habían tenido problemas con un proyecto de diseño reciente, que los plazos no se habían cumplido y que los resultados finales no habían correspondido a lo acordado, que estaban evaluando cambios en ese sentido. No dije nada sobre Gabriela en ningún sentido, ni positivo ni negativo. Solo escuché, respondí lo que me preguntaban, y dejé que la conversación siguiera su camino natural. Pero la información de que su reputación en ese círculo profesional también estaba tomando agua era un dato que quedó registrado. Yo seguí con mi trabajo sin interrupciones mayores. Cerré 3 contratos nuevos en esos 2 meses, 2 residencias de buen tamaño y una oficina que estaba ampliando sus instalaciones. El trabajo tiene la ventaja de que no espera a que uno termine de procesar sus situaciones personales, y esa imposición forzada de normalidad cotidiana resultó ser más útil de lo que esperaba. Retomé también contactos que habían quedado un poco al margen durante la relación. No porque Gabriela me lo hubiera impedido de manera explícita, sino porque cuando uno está en una relación que absorbe cierta energía, las personas periféricas van quedando en segundo plano de manera gradual sin que uno lo registre hasta que mira para atrás. Salidas con amigos que había dejado de ver con la frecuencia que correspondía, llamadas a mi hermano que habían pasado de semanales a quincenales sin que yo me diera cuenta exactamente de cuándo había pasado eso. Recuperar esas conexiones fue más útil para el proceso de lo que hubiera esperado antes de experimentarlo. Tercera actualización. 4 meses después, Gabriela me escribió un mensaje. Era el primero desde que habíamos coordinado la retirada de sus cosas del departamento, varias semanas de silencio completo que yo había respetado sin ningún esfuerzo particular porque no tenía ningún impulso de romperlo. El mensaje era bastante largo y decía, resumido, que había estado pensando mucho en lo que había pasado entre nosotros, que había llegado a la conclusión de que había cometido un error, que el tiempo que había pedido no había resultado de la manera que había esperado y que esa experiencia le había dado perspectivas sobre lo que realmente tenía y lo que había dejado ir, que si yo estaba dispuesto a escucharla, le gustaría que pudiéramos hablar. Lo leí 2 veces antes de responder, no porque necesitara releerlo para entenderlo, sino para asegurarme de que lo que iba a decir fuera exactamente lo que quería decir y no una reacción apresurada en ninguna dirección. Le respondí que entendía lo que me decía, que me alegraba que hubiera podido tener claridad sobre las cosas, que eso siempre era valioso, pero que yo también había usado esos meses para tener claridad sobre lo que quería, y que lo que quería no incluía volver a algo que se había roto de la manera en que se había roto lo nuestro, que no había rencor de mi parte en ningún sentido activo, pero que la respuesta era no. No fui hostil en ninguna parte de ese mensaje, solo fui directo sobre lo que había decidido, que no era lo mismo que ser frío. Gabriela no respondió después de eso, y eso estuvo completamente bien. Algo que me preguntaron varias personas cuando se enteraron de la situación en términos generales era si no me arrepentía de no haber dado una segunda oportunidad. La respuesta honesta es que no, y no porque sea inflexible por naturaleza, sino porque entiendo que hay una diferencia entre un error genuino cometido por alguien que actúa de buena fe y una estrategia deliberada sostenida durante meses. Lo que Gabriela hizo no fue un error de juicio de un momento, fue una serie de decisiones activas y consistentes, ejecutadas con plena conciencia de lo que estaba haciendo y de lo que me ocultaba. Eso no es algo que se resuelva con una conversación sobre lo que salió mal. Cuarta actualización. 5 meses y medio desde la separación. Este mes pasó algo que quiero documentar porque forma parte del cuadro completo aunque no sea un evento dramático por sí mismo. Un conocido en común me contó que Gabriela había tenido que hacer ajustes importantes en su situación económica, que el departamento que alquilaba sola, bastante grande para alguien con ingresos freelance variables,
Había resultado difícil de sostener de manera individual una vez que el cliente principal salió del cuadro y los demás no cubrían la diferencia, que se había mudado a algo más pequeño en otro barrio, que el proceso de encontrar nuevos clientes que reemplazaran el volumen perdido estaba siendo más largo de lo que había esperado. No lo celebré. Lo registré como dato de contexto, como registro de que las consecuencias de las decisiones que uno toma existen y tienen peso real, y seguí con mi día. Lo que sí me generó algo más cercano a la molestia activa fue otra cosa que el mismo conocido mencionó en esa conversación, que Gabriela había estado contando la historia de nuestra separación de una manera donde ella aparecía como la parte que había sufrido, que en su versión de los eventos yo salía con un perfil bastante diferente al de los hechos reales, que había personas en círculos que se superponían con los míos que habían escuchado esa versión. Eso me molestó de manera concreta, no porque necesitara que todo el mundo me diera la razón ni porque me importara la opinión de personas que no eran relevantes en mi vida cotidiana, sino porque la distorsión deliberada de los hechos en entornos profesionales o sociales que se superponen tiene consecuencias reales sobre cómo las personas te perciben en momentos donde eso importa. Hay una diferencia entre una narrativa genuinamente subjetiva, donde cada parte tiene su perspectiva válida sobre lo que pasó, y una narrativa que distorsiona los hechos básicos de manera activa. La segunda no es solo incómoda, es un problema concreto cuando llega a los oídos correctos en el momento equivocado. Decidí no hacer nada con eso. No tenía ningún interés en entrar en una guerra de versiones con nadie, ni la energía para dedicarle, ni la convicción de que fuera a servir para algo útil. Lo que uno hace bien eventualmente habla por sí solo, y en ese principio confié. Quinta actualización, 7 meses después. Este mes pasaron 2 cosas que merecen estar en el registro de esta historia. La primera, conocí a alguien. No lo planeé ni lo busqué de manera activa. Ocurrió de la manera en que ocurren las cosas cuando uno está en un lugar razonablemente tranquilo consigo mismo y no está mirando hacia ningún lado con expectativas específicas ni con la urgencia de llenar un espacio. No voy a dar muchos detalles porque es reciente y porque hay cosas que se estropean cuando se les ponen demasiadas palabras mientras todavía están tomando forma. Lo que sí voy a decir, porque es directamente relevante para lo que cuento en esta historia, es esto: desde el principio las conversaciones son simétricas. Cuando uno habla el otro escucha de verdad, y viceversa, de manera natural y sin esfuerzo visible de ninguno de los dos lados. No hay nada que descifrar ni ningún cálculo implícito que intentar entender. Cuando me pregunta cómo me fue en algo, escucha la respuesta con la misma atención con que yo escucho la suya cuando le pregunto lo mismo. Eso que suena absolutamente básico es exactamente lo que uno aprende a reconocer y a valorar cuando viene de una situación donde no era así, aunque en el momento de estar adentro no siempre sepa nombrarlo con esa claridad. La segunda cosa, cerré el contrato más grande que he tenido en mi carrera hasta el momento. Una empresa mediana que estaba haciendo una remodelación completa de sus instalaciones eléctricas, un trabajo que involucró 3 semanas intensas de coordinación con otros gremios, supervisión constante, y una atención al detalle que fue exigente pero que al final resultó exactamente como tenía que resultar. Ese tipo de trabajo bien ejecutado es el que construye la reputación que genera el siguiente trabajo grande. También es parte del registro. Sexta actualización, 9 meses desde la separación. Escribo esta última actualización porque esta semana pasó algo que cerró el ciclo de esta historia de una manera que no planifiqué pero que llegó de todas formas, como suelen llegar los cierres que son reales en lugar de los que uno construye para sentirse mejor. Gabriela me llamó. No un mensaje escrito sino una llamada directa, lo cual ya decía algo sobre el nivel de urgencia que ella sentía en ese momento. Atendí porque en este punto ya puedo tener una conversación con ella sin que me cueste nada que valga la pena nombrar. Me preguntó si estaría dispuesto a tomar un café, que quería decirme algo en persona. Le pregunté si había algo práctico que resolver, algún tema puntual pendiente que necesitara atención. Me dijo que no era nada práctico, que solo quería hablar. Le dije que lo apreciaba pero que en este punto no había ninguna conversación que yo necesitara tener con ella, que esperaba que le estuviera yendo bien y que le deseaba suerte en lo que viniera. Cortamos y eso fue todo. Sin drama, sin largos silencios, sin nada que no fuera simplemente una conversación breve que llegó a su conclusión lógica. Hay algo que aprendí de esta experiencia que no hubiera podido aprender de ninguna otra manera, y lo quiero articular porque creo que es la parte más útil de todo lo que cuento aquí, si es que hay alguna parte útil en algo así. Gabriela me pidió un tiempo con el lenguaje de la honestidad y del crecimiento personal. Era un lenguaje bien elegido porque es difícil de rechazar sin parecer controlador o inseguro. Suena razonable, suena maduro, suena como algo que debería ser apoyado por alguien que quiere a la otra persona.
Lo que en realidad me estaba pidiendo era permiso para hacer lo que quería hacer sin tener que cargar con el peso de hacerlo de manera directa y honesta. Era conveniente para ella que yo aceptara ese tiempo en silencio, que esperara pacientemente y que siguiera disponible como opción de retorno si las cosas no resultaban como esperaba. La estructura completa de la petición dependía de que yo jugara el papel que me habían asignado. Lo que no calculó fue que el tiempo que me pedía también era tiempo para mí. Tiempo para ver el cuadro completo sin la distorsión que da la urgencia emocional. Tiempo para entender qué opciones tenía disponibles y cuáles correspondía usar de manera legítima. Tiempo para salir de la situación en la posición que me correspondía, no en la posición que ella había diseñado para mí en su plan. Lo que la persona que me había pedido ese tiempo no entendió es que yo no era el tipo de persona que iba a quedarse esperando en pausa mientras el mundo seguía girando. Que el tiempo que ella usó para lo que usó, yo lo usé para algo completamente diferente. Y que cuando llegó el momento de los resultados, los dos salimos de la situación con exactamente lo que correspondía que cada uno saliera. En electricidad hay un principio que uno aprende rápido y que después aplica en casi todo. Antes de intervenir en cualquier sistema, hay que entender cómo está conectado y qué es lo que realmente está fallando. Porque si uno actúa sobre el síntoma visible sin entender la causa real, puede parecer que resolvió algo cuando en realidad solo desplazó el problema a otro lado donde va a reaparecer más tarde y peor. El diagnóstico correcto es lo que precede a cualquier intervención que valga la pena. Lo mismo aplica para casi todo lo demás en la vida. La diferencia entre reaccionar y responder es exactamente esa, el tiempo y la atención que uno le da al diagnóstico antes de tocar nada. Y esa diferencia, cuando uno la aplica bien, hace toda la diferencia en el resultado. Si llegaron hasta el final de esto, gracias por leer.